Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, arrancamos, si Dios quiere. Que con el profesor Roque vieron matrices también, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Hace falta que hagamos un repaso de más de vectores o arrancamos con matrices? La clase pasada habíamos hecho este trabajo, me acuerdo, que era referente a varios puntos. No sé si quedó alguna duda respecto al manejo de los vectores o quieren que trabajemos sobre matrices directamente. O hacemos matrices y después, si quieren, en la clase que viene hacemos un repaso de las dos. ¿Me parece? Sí, profe. Bien. Sí, por mí está bien, por mí. Bueno, ok. Si quieren usamos el chat. Yo dejo el chat acá abierto por las dudas. Si alguno tiene algún interrogante, me escribe. Listo, entonces vamos a hacer un nuevo proyecto. Vamos a abrir acá. Nuevo proyecto. Poner matriz. Listo. Muy bien. Perfecto. Vamos a ampliar acá la capacidad. Bien. Bueno, ¿ya vieron matrices en álgebra, chicos, o todavía no? Bien. En álgebra, ¿vieron matrices o aún no vieron matrices en álgebra? Que yo sepa, aún no llegamos a matrices en álgebra. Perfecto, es para saber eso nada más. Entonces les voy a explicar acá rápidamente. Bien. ¿Qué es una matriz? Una matriz, rápidamente, es como si fuera, esto es un vector, dijimos el otro día, ¿no es cierto? Que era como un tipo, una variable que tiene como un nombre, en este caso, por ejemplo, B, ¿sí? Que tenía subindicada, perdón, arrancamos de 0, ¿no? 0, 1, 2, 3, y siempre el último era n-1, ¿no es cierto? Vamos a poner así. Esto, dijimos que era un vector, ¿se acuerdan el otro día? Y acá adentro yo podía empezar a grabar valores. Un 4, un 7, un 3, un 9. ¿Estamos hasta acá? Sí, Eso profe. era un vector, ¿sí? Bien, y dijimos que para grabar un valor dentro, por ejemplo, el 7 acá en 1, ponía el nombre de la estructura del vector, el nombre del vector, corchete, posición, por ejemplo 1, cierro corchete, igual a 7. Esto lo que hace es grabar este 7 acá. ¿Está bien? O sea que es una variable, pero es unidimensional. O sea, tengo para la variable solamente una posición. Cuando trabajo con matrices, en vez de tener una sola posición, tengo dos dimensiones. Una dimensión que son filas y otra dimensión que son columnas. Todo esto, así como acá, esto se denomina B, todo esto también tiene un nombre como por ejemplo M.
Es el nombre de esta estructura. Que tiene que filas que comienzan igual que en el vector, desde la 0, 1, 2, etcétera, etcétera, y llego a la fila n-1, y también tengo la misma situación de las columnas. Arranco en 0, 1, 2, no sé, n-1, cualquier otro valor, si quieren, k-1, no importa, filas. Es decir, que para yo grabar, por ejemplo, un 6 acá, ¿cómo debo referenciar esta posición? M, fila 1, Columna 1. columna 1, exactamente. Igual a 6. Siempre la forma de expresar la referencia de la matriz es fila, columna. Siempre es así. El primero es fila, el segundo es columna y después sacar el valor, lo que yo quiera. ¿Estamos hasta acá? ¿Esto quedó claro, chicos, con el profe? ¿O Sí, no? sí, eso sí, profe. ¿Cómo? Sí, eso sí. Bien, perfecto. Entonces, si la matriz tiene la misma cantidad de filas que de columnas, ¿cómo se llama? Matriz cuadrada. Si es que la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas. Si ocurre esto, la matriz es cuadrada. Si no es cuadrada es porque es rectangular. Tiene más filas que columnas o más columnas que filas. ¿Estamos? Bien. Vamos al código entonces. ¿Cómo defino la matriz y cómo la cargo? Es muy similar al vector, ¿no? Entonces vamos a poner incluye, perdón, con minúsculas, pongo mayúscula, no funciona. Incluye stdio.h. Vamos a definir, vamos a hacer una matriz cuadrada. Incluye, no, perdón, define n de 3. Si la dimensión de la matriz es cuadrada y n igual a 3, ¿cuántos valores voy a cargar? 9. Muy bien, 9. Int main. Abrimos llaves y cerramos llaves. Y acá terminamos. Return 0 y listo. O sea que acá vamos a escribir todo el código. Punto número 1. ¿Cómo declaro la matriz? Así como el vector poníamos el tipo, espacio, el nombre y entre corchetes el tamaño, la dimensión, que eran n valores, la matriz se define exactamente igual, solo que en lugar de ser n, debo colocar las dos dimensiones, en este caso de n por n, o sea que va a ser una matriz cuadrada, va a tener la misma cantidad de filas que de columnas. Y luego definir una f, una variable f que para recorrer las filas y para recorrer las columnas. ¿Cómo es el procedimiento de carga? Yo para cargar la matriz debo cargar la fila 0, 0, fila, columna. Debo cargar la fila, primero, ceros, esta, vamos a ponerlo acá, es la 0, 0, ¿no es cierto? Luego, si vamos por filas, cargo acá, vamos a suponer que sea de
así la matriz. La vamos a eliminar. Ahí está. Bien. De 2 por 2. Entonces, cargo este valor, que es la posición ¿cuál? 0, 0. Luego voy a esta, ¿es cuál? 0, 1. Bien, 0, 1. Luego esta es la 0, perdón. 0, 2. Luego ve para acá. Es la 1, 1, 0. 0. Claro, ¿ven? Fila 1, columna 0. ¿Está? La intersección me marca fila y columna. Luego tengo la 1, 1, luego la 1, Y 1, 2. 2. Luego voy a la tercera. 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Y de esta forma, si acá voy cargando el MFC, voy a ir cargando en cada vuelta cada una de estas, ¿no es cierto? Entonces acá el desafío es ver cómo logro pasar por 9 valores. Y la forma de hacer eso es utilizando, el profe le ha mostrado, 2 for. Un for filas, fila menor que N, fila más. Y luego dentro de este for, vamos a poner otro for, que va a ser un for columnas igual a 0, columna menor que N, columnas más. ¿Qué hace esto en la práctica? Fíjense, printf %d, %d. F, C. Vamos a ver qué hace. Para que ustedes vean cuando ejecuto. Vamos a compilarlo. Listo, ejecutamos. Esperen que vamos a poner que salga con un salto de línea para que quede más claro, más prolijo. ¿Vale? Fíjense, lo que sale acá y lo que nos dio como resultado. ¿Es parecido o no? ¿O más o menos? ¿O sí? Sí, profe, igual. Es igual, bien. Entonces, fíjense que la variable C, F, que es esta columna, y la variable C van a garantizarme que si yo coloco M, FC, en cada vuelta me van a ir cargando cada uno de estos lugares. ¿Está bien? Por eso que utilizo un ciclo de esta forma. ¿Eso había quedado claro o no? ¿Por qué? ¿O no? ¿O está claro eso? Ustedes díganme hasta dónde no está muy claro para que yo lo explique un poco más. Si no, vamos más rápido, ¿no? Sí, sí, Yo acá voy a esa decir parte en mi caso sí la entendí. Bien, perfecto. Vamos a decir, printf ingrese valor M %d %d. Esto es como una máscara, ¿no? Bien. Y ahí se va a hacer esto. O sea, hace esto y acá va a empezar a pedir los valores acá al lado, ¿no es cierto? Por eso ahora en cada vuelta, dentro de del for, digamos, C, y como ahora van a ser 2 líneas, debo también poner llaves, porque si no queda fuera el scan.
Vamos a poner acá scanf por ciento de, perdón, comillas, por ciento de, coma, ampersand, y acá ya va ahora sí el M, FC, FC. Bien. Esto que tenemos acá es la carga de una matriz. ¿Sí? Que la cargo por filas, o sea, así lo voy cargando. ¿No es cierto? Si yo acá invirtiera y pusiera CF, la voy a cargar por columnas, o sea, la voy a cargar de esta forma. Cargo esta columna, cargo esta columna, cargo esta columna. Eso, la forma de cargar lo logro invirtiendo las variables acá. Entonces, si quisiera después mostrar lo que cargué, lo que imprimí, lo que cargué, vamos a cargar, vamos a hacer acá, vamos a poner muestra la matriz cargada. Acá vamos a poner, acá vamos a poner que MFC igual a por ciento de, acá va MFC, MFC. Listo. Y de esta forma, vamos a ver qué se cargó, a ver si cargó o no cargó bien. Bien. Así que ponemos acá printf. Matriz cargada. Para que nos muestre un cartelito nada más. Bien. Entonces vamos a compilar, vamos a ejecutar y vamos a cargar la matriz. Posición 0, 0, vamos a poner un 1 si quieren, en la U01 un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8 y un 9. Y vamos a ver qué nos muestra. La matriz que se cargó fue 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea que fíjense que este procedimiento que hicimos acá arriba, efectivamente cargó bien la matriz. ¿Estamos hasta acá? ¿Bien? Los que tengan dudas, me dicen y lo vamos explicando un poquito mejor, ¿no? Yo voy medio rapidito porque en teoría ya esto el profe ya les explicó. La idea es que podemos hacer algunos ejercicios ahora. Aprovechamos a ganar tiempo. Bien, ¿esto lo saco o quieren que lo deje? ¿O quieren que lo hagamos como un trabajo y se lo mando como un código suelto para que ustedes lo vayan teniendo como programas chiquititos? Sí, profe, envíelo. Bueno, entonces lo vamos a poner acá como punto número 1 este, ¿eh? Vamos a poner clase de hoy. Clase del 1806 y lo guardamos. Bien, entonces acá vamos a poner una liñita y a partir de acá vamos a poner el siguiente ejercicio. Bien, perfecto. Una vez que está cargada la matriz, obviamente que puedo validar, como siempre, con un do while acá. Sé cómo recorrerla, que la recorro con dos for. ¿Cómo haría para mostrar, por ejemplo, la primera fila? Esta es la carga, ¿no? Ahí está. ¿Cómo haría para mostrar la primera fila? ¿Cuál es la primera fila acá? ¿Esta o esta? ¿O esta?
La fila del 0. Bien. Siempre es conveniente trabajar con matrices. Es conveniente hacer lo que yo hago acá. Escribir y ver qué quiero hacer. ¿Qué quiero mostrar acá? ¿Qué valores de posición de M? ¿Cuáles son los valores que tengo que mostrar de fila y columna? Para la primera fila. 0, 0, Dígame, 0, 1 y 0, 1, 2. 0, 2, 0. ¿Qué tengo que mostrar? ¿Cuál primero? Si quieren escribir en el chat, escríbanlo, me lo dicen, como ustedes quieran. Quiero mostrar la primera fila. ¿Cuáles son los valores que intervienen de fila y columna en la primera fila? En este caso puntual. 0, 0, 0, 1 y Bien, 0, 0, 2. 0. ¿Cuál? 0, 1 Bien, y 0, 2. bien, 0, 2. Y en general, 0 hasta el último, n-1. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué particularidad tiene fila y columna? ¿Qué particularidad tiene el análisis de las variables? ¿Cómo es esta fila? ¿Es constante o es variable? Variable. ¿Y esta? Esa es constante. Bien. Si una de las filas o columnas es constante, con un for solo puedo resolverlo, a esto no. Porque voy a variar que la fila va a ser constante, voy a variar la columna. Entonces voy a hacer acá un for. Y voy a hacer así, columna igual a 0, columna menor que n, columna más. Y lo que tengo que hacer acá que es printf, vamos a poner acá un cartel antes. Printf la primera fila es digamos, vamos a mostrar la primera fila. ¿Qué es qué cosa la primera fila? Vamos a poner acá un % de espacio, coma. Profe, ahí en el chat le pusieron Sí, que eso está bien, porque eso es si es que uso dos for. Ya vamos a hacer con dos for y con un for. Todas las posibilidades las vamos a hacer con un for y con dos for siempre. Se puede hacer de las dos maneras. Hacerlo con dos for, en este caso, es como menos eficiente, pero también está bien. Ahí le muestro por qué. Por acá voy a poner fila. ¿Qué fila es? Fila 0. Es 0, porque la primera fila. Columna, C. Entonces fíjense. ¿Qué pasó acá? Punto y coma, profe. Debe ser. Vamos a compilarlo. Algo está faltando, vamos a ver qué es. F2. Ah, print. F. Ahí está. Vamos a cargarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál sería la primera fila en términos de números? Cargados. Ahí. ¿Qué debería mostrarme ahora? El 1, 2 y 3. Bien. Dice, la primera fila es 1, 2, 3. ¿Está bien? Porque esta es constante. La otra alternativa que tengo, que la explicaron también muy bien, la plantearon, es la siguiente. Si uso dos for, uso un for f igual a 0, f menor que n, f más, y uso
un for, como hacemos siempre, 0, C menor que N, C más, yo voy a imprimir acá, no solamente la 0, ¿por qué? Porque yo ya uso 2 for, pero quiero imprimir solamente qué valores, aquellos de donde f sea como. Sea 0. 0, por eso acá, si uso 2 for, tengo que preguntar si f es igual a 0, ahí recién imprimilo. ¿Se entiende? Acá vamos a poner otro print. Esto es con un for. Y este es con 2 for. ¿Está? Lo dejamos así si quieren todo, ¿está bien? ¿O quieren que deje uno? O dejo todo, ustedes lo van viendo después. Fíjense. ¿Van bien? Sí, sí, es correcto eso que dicen ahí que. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y muestra con las dos, muestra exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Si quisiera mostrar la última columna, ¿qué cambio debería hacer acá y qué cambio debería hacer acá? Para que funcione la última columna. Perdón, la última fila. O sea, en vez de ser esta fila. Igual a 2, F igual a 2. O en la parte donde carga la matriz no podría poner n-1. No, la carga es independiente. La carga no puedo tocarla. Yo puedo modificar cosas después de la carga, en todo caso. Pero la carga no puedo tocarla, nunca. Entonces, ¿cómo para determinar la última fila? ¿Cuál es la última fila? Acá, es esta. ¿Cómo es la última fila en términos de variables? Dígame esta posición. Esta. ¿Cuál es? ¿Fila de columna cómo es? Fila 0. Ah, No. sí, como dijo 2, 2. Y esta, Ah, 2, 0. Esta, 2. 2, 1. Esta, 2, 2. 2. O sea que en definitiva, esta, que es 2, es la última siempre. ¿Cuál es la última siempre en una matriz? Si la dimensión es n. n-1. N menos 1. Entonces, en lugar de 0, n menos 1. Y acá que pregunto, si f es igual a n menos 1, es la última. ¿Me siguen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La primera es 1, 2, 3, en los dos casos igual, y acá también 7, 8, 9, 7, 8, 9. ¿Sí? Si cambio el n y le pongo 4, mi programa no tiene que modificarse, no tengo que tocar nada en el código, ¿no? Siempre tiene que ser automático. Por eso tengo que hacer siempre todo en términos de n siempre. Puedo poner 3 a mano. Eso es un error. Fíjense que puse 4 ahora. Compilo y ejecuto. Me tiene que cargar 16 filas y columnas y después mostrarme la primera fila y la última fila. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 porque es 4 por 4, ¿no es cierto? Ahora. Sí, sí. Me muestra la primera y la última. ¿Ven? Que el programa se adecúa
al cambio de dimensión. ¿Está claro? Esa es la jugada acá. No puedo yo trabajar en términos de que si cambio el tamaño de n, mi programa no anda si cambio el tamaño de n. Yo lo hice para que funcione con tal. ¿Estamos? Siempre debe ser o debe adecuarse de manera automática al cambio de dimensión. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ahora, si en lugar de me voy a mostrar la primera fila o la última fila, quisiera mostrar la última columna, esta, ¿cómo sería acá la relación de variables? Última columna. Esta. ¿Esta fila, cuál es? Esta celda que está parado ahora. 0, 2. Bien. 0, 2. Esta. 1, 2. 1, 2. Esta. Profe, en el chat creo que lo habían puesto anteriormente. Claro. Siempre, claro, columna queda fijo. Porque fíjense, eso vamos a ver ahora. Fíjense. ¿Esta qué es? 2. 2. Esta, ¿no es cierto? Esta es 2 porque es la última. Pero si fueran 3, sería 3. Y si fuera 1000, no importa cuánto. Esta es la última, es n-1 siempre, la última. ¿Qué es constante? Y es n-1. ¿Cuál varía ahora? La fila. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Pongo así con las dos o uso una sola variable? O repito con dos variables siempre, con un for y dos for, lo hacemos, siempre. Como ustedes quieran. En mi caso sería mejor con 2 for. Vamos a hacerlo de las dos formas porque siempre es la última. La última columna, que mostrar ahora acá, la última columna. Bien. Como era acá, seguimos el tema, fila variable, columna constante y vale n-1, ¿no es cierto? O sea que acá, fila variable, esta constante. Y acá, columna tiene que ser la última. ¿No es cierto? Profe, yo no entiendo por qué puso en la parte de arriba en matriz, puso primero la C y después n-1. Porque dijimos que la fila es variable y columna es constante. ¿Por qué la letra esa? No importa la letra, si quiere le cambio acá, le pongo F si quiere, como quieran. Le pongo acá F, F, F y acá ponemos F. ¿Queda más claro así? Sí, eso me confundía un poco. Sí, no, pero no importa, porque en realidad puede ser, si quieren puede ser I. No importa, yo tengo que lograr que esto vaya de 0 hasta n-1. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Le pongo F para que quede más claro si quieren, pero no importa, en realidad lo vamos a hacer así para que quede mnemotécnicamente bien. Y acá, como son dos for, si es la última columna, mostrá. Entonces acá vamos a verificar de nuevo. Vamos a hacerlo más chiquito, vamos a poner de 3×3. Ejecutar. Vamos a sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y nos muestra. Fíjense. Nos muestra. Primera fila 1, 2, 3. Última fila 7, 8, 9. Y dice, última columna es 6, 7, 8, 9. ¿Está bien? Si queda acá, esperen, para que no se complique,
Vamos a mostrarla como forma matricial, si quieren acá. Esperen, tengo el código acá. Lo vamos a mostrar matricialmente para que se vea más lindo, ¿quieren? Así podemos darnos cuenta más fácil. Entonces acá, antes de hacer todos estos puntos, acá, después de la carga, vamos a poner el que muestra la matriz. Y acá, en vez de poner toda esta sanata acá, vamos a poner así. Y acá, antes de volver, vamos a hacer un salto de línea. Print F. Acá no va a haber. No, acá sí vamos a ver, no. Ya van a ver lo que hago. A ver si funciona bien, vamos a ver. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, perdón. Vamos a cerrarlo, vamos a cerrarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está la matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está en forma de matriz ahí, ¿ven? Me quedo cruzado acá, no sé por qué. Bueno, pero hay que ver más fácil para leerlo. La última es la 369, ¿ven? 369, 369, última columna. ¿Sí? Y de esta forma vamos trabajando. Vamos a copiar esto porque si no se hace muy largo para todo el trabajo. Vamos a poner acá. Control V, listo. De esa forma recorro filas y columnas. Ahora bien, supongamos que quiero ahora recorrer las diagonales. ¿El profe le explicó cuáles son las diagonales? Sí, profe. Bien. Bien, muy bien. Esta es la principal. Esta es la diagonal principal. Y la que voy a hacer ahora, esta es la diagonal secundaria. Si quisiera mostrar mi matriz, la diagonal principal, ¿qué tengo que mostrar? ¿Qué valores tengo que mostrar? ¿Qué posiciones de variable? Por eso que es clave escribir para darse cuenta, ¿no? Vamos a la principal. ¿Cómo son las posiciones de fila y columna? Esta. Fila y columna tienen que ser iguales para que sean la diagonal principal. Bien, esta igual a esta. Y esta igual a esta. Perfecto. O sea que si la fila igual a la columna, estamos en la principal. ¿Así es? Sí. Sí. Bien. Entonces vamos a hacerlo con un for y con dos for. ¿Les parece? Las dos, como siempre, ¿no? O con dos for nomás trabajamos. O vemos los dos Bien, por modelos, con mí, uno y con dos. Con dos, ¿Ah? mejor. Bueno. Y si les pido en el parcial que lo hagan con uno, ¿qué pasa? Y no lo vimos. Bueno, es mucho más eficiente con uno. Mira, vamos a hacer con dos y con uno. Vamos a poner acá. Pongo cartera acá para que quede más claro. Tax. La diagonal principal es la diagonal principal. Es. Vamos a poner acá con
este con 2 for. Y después vamos a hacerlo igual con un for. Entonces vamos a ver f menor que n, f más más. Y luego acá vamos a hacer otro for, c igual a 0, c menor que n, c más más. Ahora bien, tengo que mostrar a MFC cuando pasa, ¿qué me dicen? Cuando f igual a c. Entonces, si f es igual a c, ahí muestro, así es. Print f por ciento de m f c. Bien. Perfecto. Entonces ahí deberíamos tener impresa la diagonal principal, ¿correcto o no? Vamos a compilar, vamos a ver qué pasa. Y veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La principal sería 1, 5, 9, ¿no es cierto? Acá. Está bien, muestra 1, 5, 9. Con 2 for, perfecto. Ahora bien, ¿cómo lo haría? Y les doy un minuto para que ustedes lo resuelvan. Con un for. Si dijimos que acá, sí, perfecto, exactamente, muy bien, así es. Si acá la fila es igual a la columna, si pongo acá F y acá también pongo F, cuando está 0 vale 0, cuando está 1 vale 1, cuando está 2 vale 2, o sea que está perfecto. Con un solo for puedo utilizar, por ejemplo, el for F y decir f hasta n, y acá directamente digo print f por ciento de, y muestro m ff. ¿Por qué ff? Cuando f vale 0, muestro 0, 0. Cuando f vale 1, 1, 1. Cuando f vale 2, 2, 2. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Yo no entendía muy bien por qué era FF así, ahora ya lo entendí. Y ahora sí. Ahí está. Ah, espera que quedó muy feo acá. Ahí está. 159, 159. Con un for y con dos for. Ahora bien, vamos a hacer ahora la secundaria. O sea, esta. ¿Cuándo voy a imprimir un valor para estar en la secundaria? ¿Cuándo? 0, 2. Veamos, este 0, 2. Este 1, 1. 1, 1. 0, 2. Este 2, 0. 2, 0. Bien, entonces ¿cuándo imprimo? ¿Qué pongo? ¿Por qué es eso? ¿De dónde sale eso? Acá.
da 2. Sumamos acá, da 2. O sea que esto es, en este caso, n es igual a 3. Entonces, n menos 1 es 2. O sea que siempre va a quedar 2 cuando estoy acá arriba. Otro valor de otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, perfectamente bien, muy bien. Si f más c es igual a n, perdón, a n menos 1, estoy en la secundaria. Vamos a corroborarlo. Y fíjense que la secundaria es la 357. 357. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un for. ¿Cómo sería? Con un solo for, ahora. ¿Cómo imprimo la secundaria con un solo for? O sea, acá no va C, va F con algo más, no sé lo que sea, pero que tiene que haber algo en términos de F acá. Que me hagan que cuando esto vale F, cuando esto vale 0, esto valga 2. Cuando esto vale 1, esto vale 1. Cuando esto vale 2, vale 0. ¿Qué pongo acá? Es la pregunta, ¿no? Esta es la pregunta. ¿Qué pongo en esta? Yo voy construyendo y usted me diga qué voy a poner. Yo acá, para imprimir esto... Profe, ¿no podría ser f menos 1 menos f? Veamos. Acá hay que poner acá F y hay que poner algo para Ahí sería f menos 1 y F, afuera f. acá que va F menos 1, no, ¿qué? ¿Qué pondríamos acá? f menos 1 menos f. F menos 1 Menos f. menos F. Veamos. Hagamos la fórmula. Más este menos 1, ¿no? Menos, perdón. Sería más este, que es F, menos 1, menos este de nuevo. Me da menos 1 este ahora. Y después me da menos 1, menos 1, menos 1, me da siempre. Ahí me gustó más. Más. Ah, Por ejemplo, perdón, sí, n menos 1 menos f. 3 menos 1 menos este. Me da 2, 1 y 0. Perfecto, ¿ven? Entonces de acá, ¿qué va? N menos 1 menos f. Entonces, esto es con un for. Compilamos, ejecutamos y probamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Con un for y con dos for. ¿Sí? Fíjense que el tema de un solo for es mucho más eficiente, ¿o no? No recorro toda la matriz preguntando si es o no. Directamente recorro la diagonal, ¿o no? Entonces es como que es mucho más eficiente el uso de un solo for. ¿Sí? Acá si uso dos for, tengo que preguntar
en relación para ver si imprimo o no imprimo. En cambio acá, hago un solo for y voy mostrando, voy recorriendo esa diagonal nada más. ¿Sí? Bien. Ahora, ustedes háganlo enseguida. Quiero saber si la principal está ordenada en forma ascendente, o sea, este más chico y este más grande. ¿Está ordenada? Pregunta. Bien, a ver, vamos. ¿Cómo haríamos? Tómense 2 segundos y lo hacemos. Está perfecto eso que dicen ahí de recorrer la matriz, como decimos recién, y usar una bandera, como hacemos con vectores, para ver si está ordenado. El tema del desafío acá es que es una diagonal la que quiero ver si está ordenada, no una fila, una columna, ¿no? Así que veamos cómo resolvemos ese tema puntual. ¿Y no se podría hacer un if preguntando si la casilla del, por ejemplo, el vector FC mayor al vector MF más 1, C más 1? Puede ser. Ahora veamos. ¿Qué voy a hacer en este ejercicio? Lo siguiente. Acá tengo FC. Cuando me paro en FC, que es 0, 0, lo tengo que comparar contra cuál, a este. A este que estoy parado ahora. ¿Contra cuál tengo que compararlo? Contra este, ¿no es cierto? A este contra este. ¿O no? Si este es 0, 0, ¿cuánto es este? 1, 1. 1, 1. Bien, 1, 1. Después me paro en el 1, 1. Lo tengo que comparar contra cuál.
2, 2. Son 2, 2. Bien, 2, 2. Y de ahí, me paro en 2, 2 y comparo contra algo más. ¿O no? ¿O hasta ahí nomás llego? Hasta ahí nomás. O sea que el for tiene que llegar hasta, no hasta n menos 1, tiene que llegar hasta n menos 2. Punto número 1. O sea que yo voy a hacer un for f igual a 0, f menor que n. Vamos a obviar lo que le dije recién, ¿no? F más más. Y vamos a hacer otro for c igual a 0, c menor que n, c más más. Ustedes me dicen, me preguntar, si es el 0, 0, tengo que contar con el que sigue, que es el 1, 1. O sea que es 1 más, digamos, ¿cierto? Entonces sí, m fc es como respecto al que sigue. Es menor. Menor o igual, puede ser también, ¿no es cierto? ¿A qué? A m f más 1, c más 1, ¿no? ¿Está bien? Si es sí, es porque está bien. O sea que si es así, perdón, así, es porque está mal. Entonces acá pongo la bandera igual a 1. Vamos a definir como bandera igual a 0. Tiene varios errores esto todavía, pero vamos a empezar a tratar de dilucidarlo entre todos. Cuando esto termina, sí, bandera es igual a 0, ¿qué significa? Está ordenado. La bandera principal está ordenada. Else principal está desordenada. ¿Sería así o no? En principio, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Alguna Sí. objeción a alguien? ¿Probamos ahí a ver qué pasa? Probamos, ejecutamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está ordenado o no está ordenado eso? 1, 5, 9. La verdad principal está ordenada y me dice está desordenada. ¿Está bien o no está mal? Está mal. Está mal. Está mal porque está ordenado en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que a ver, refinemos un poco más. Comparo todos los FC con los F con el de al lado. O sea, me paro acá y comparo con este. Me paro acá y comparo con este, me paro acá y comparo con este, y así. O solamente tiene que ser la diagonal principal. ¿Se entiende la pregunta o no? ¿Se entiende? Acá como está hecho esto, compara todos los FC con el, o sea, me paro acá y comparo contra este. Pero después me paro acá y comparo contra este. Me paro acá y comparo contra este. Me paro acá y comparo contra este. No hace comparación únicamente de la diagonal principal. Entonces, ¿qué falta preguntar acá? Si ocurre esto, ¿y qué más?
Cuando la fila y la columna son iguales, o sea, cuando F y C son iguales, tendría que ser. Entonces acá pongo así, y le pongo acá I, F igual a C, o si quieren, les queda más cómodo, ponemos una pregunta antes. Esto lo pregunto antes, si quieren. Si les gusta más. Esa pregunta acá, ¿le queda más claro si pongo te pregunta antes o está bien así? Pongo otra pregunta antes, por favor. Bueno, sí, C es igual a F, o sea que estoy en la principal. Si es sí, pregunta esto. Probamos ya a ver qué pasa. ¿Se entiende o no? O sea, va a hacer esta comparación siempre y cuando pasa esto. Si no, no lo hace la comparación. ¿Está bien o está mal? Bien, Bien. ¿Qué dice acá? ¿Qué pasó? A ver. No, está bien, perfecto. Bien. Vamos a ejecutarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿La verdad principal está ordenada? Sí, está ordenada, me dice. Perfecto. Ahora sí. ¿Sí? Esto para que funcione bien, en realidad, debería estar -1 para que quede incorrecto. Listo. Muy bien. Está ordenada. Y sería en forma ascendente. Y si quisiera que fuera descendente, ¿qué debería hacer acá para que funcione descendente? preguntar si es menor. Bien, FC. es cambiar este signo nada más. Y valida la descendencia en vez de ascendente. ¿Cómo hago esto mismo? Con un for. No con dos for, con un for solo. ¿Se puede? No se puede. Con un for. Ya este Ay, vuelve. creo que lo escribieron en el chat, profe. Dice que preguntando if, el vector Claro. m, No hace falta preguntar esto acá, no hace falta preguntar esto. Entonces, uso una sola pregunta y hago esto. Si F, ff, claro, FF o CC o I, no importa, lo que ustedes quieran. que Y acá sean va iguales, sí. F más 1, F más 1, exactamente. Fíjense que es mucho más eficiente esto, ¿ven? ¿O no? Que todo esto. Acá te va a hacer todo esto acá. Y acá hago solamente esto. Veamos. Está ordenada, está ordenada. Con un for y con dos for. Vamos a ir copiando acá para ir sacando como diferentes programitas. Ahora bien, quiero lo mismo para secundaria. Lo mismo para secundaria.
quiero ir mal, pero la diagonal secundaria, que poner acá. Está ordenada ascendente. Acá diga, la segunda diagonal está ordenada, la segunda diagonal no está ordenada. Y lo mismo acá, la diagonal secundaria está ordenada o no está desordenada. Bien. Nuestro desafío es, ¿qué hago acá para que la secundaria esté ordenada o desordenada? Y vamos a ver el ejemplo acá de nuevo, que es la forma más fácil de trabajar, siempre trabajar con las filas y columnas. Yo quiero comparar cómo es esta, que es la 0, 2, ¿no es cierto? ¿Contra cuál, chicos? Contra esta, que es la 1, 1. Y luego la 1, 1, ¿contra cuál? Contra la 0, 2. ¿Está bien? Eso quiero hacer. Cuando acá es 1, acá tiene que ser, cuando acá es 0, acá tiene que ser 1. Pero cuando acá es 2, acá tiene que ser 1. Cuando acá es 1, acá tiene que ser 0. Cuando es 1, tiene que ser 2. Esto es la primera, el primer valor, y este son el siguiente valor. O sea, este es el F1 y este es el C1. Cuando este vale 0, ¿cuánto vale este? A ver, piensen un cachito, vamos. Piénselo usted 2 segundos y lo resolvemos. A ver cómo sería. Vamos acá, sí, al revés, perdón, ¿no? Podría ser F más 1 y después en la otra casilla N menos 1 y en vez de menos F más F. A ver. ¿Cómo sería? Esto queda igual. Bien. Esto queda igual, Sí. el for. Acá que pregunto. ¿O qué cambio? Ahora C, ¿qué pongo acá? ¿Acá qué pongo? C más 1. No, F más 1 igual. Esta pregunta determina si estoy parado en una posición que es diagonal secundaria. Diagonal secundaria dijimos que es cuando el F más C igual a N menos 1, ¿no es cierto? ¿O no? Acá tengo que preguntar si F más C es igual a N menos 1, es porque estoy en la secundaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Y además ahora quiero saber si este número que estoy parado ahora cumple una condición, que es otra historia. Ahora, me paro acá y digo, ¿estoy en la secundaria? Sí. Ah, listo. ¿Cómo es este al lado respecto de este? Eso que pregunta ahora. Entonces, ¿cómo evalúo este con respecto de este? Este con respecto de este.
¿Se entiende la pregunta o no? No, yo no lo entendí, profe. O sea, estoy en la secundaria. Eso está claro, ¿no es cierto? No entendí ahí. C más F sería 0 más 0, que sería la... O no entiendo ahí. Y ustedes me dijeron antes que la suma de fila más con 1 me da n-1 siempre. En la secundaria no. Ah, sí, es verdad eso. Bien, entonces yo acá digo, ¿estoy en la secundaria? Sí, listo. Ahora quiero saber cómo es este valor que está en la secundaria contra el que sigue. O sea, este que te pinto acá es este. Por ejemplo, un 7. Quiero saber cómo es respecto del 6. Acá tengo que escribir la posición del 6. ¿Se entiende? Por esto me dice, ¿estoy en la secundaria? Sí, estoy acá parado, en el 7 estoy Y ahora. ahí sería entonces F más 1, C, perdón, N menos 1 más F, más C, perdón. ¿A dónde? La pregunta, ¿Acá? sí. ¿Qué F más pongo? 1, ahí N menos 1 ¿A dónde? en la otra ¿Acá? casilla, sí. Menos 1 más C. ¿Qué sería esto? N-1, por ejemplo, en este caso nuestro, N-1 es 2. O sea, yo pongo acá F más 1, o sea, acá F más 1, este vale 0, este vale 1, este vale 1, este vale 2, perfecto. Ahora, este vale 2 y tiene que valer 1. Este vale 1, tiene que valer 0. Y cuando este vale 2, en tu código es 3 menos 1, 2. Menos 2, 0 me va de acá. Me tiene que dar 1. Fíjese, F vale 0, acá vale 1. Y F vale 1, acá vale 2. O sea que está perfecto, F más 1. ¿Cómo es este? Cuando este vale 2, ¿cuánto vale este? 1. Cuando este vale 1, ¿cuánto vale este? 0. Entonces, ¿cuál es la Entonces relación que hay? sería que va disminuyendo de 1 en 1. Entonces tendría que ser menos C. Exactamente. Porque, claro, o sea que cuando esto es C, acá tiene que ser C menos 1. O sea, acá va este más 1. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la fórmula. Y acá va este menos 1. ¿Va bien o no va bien? Acá es más 1 y acá es menos 1. Veamos. La segunda está ordenada. 3, 5, 7. Ahora veamos que no esté ordenada ahora. A ver siempre, si nos da siempre igual. Vamos a poner cualquier cosa. Está desordenada. Perfecto. La secundaria está desordenada. Muy bien. Con un for, esto con dos for. Ahora vamos a ver lo mismo. Quiero que lo hagamos con un for. Acá. ¿Cómo sería con un for solo? Este es F. Este es F. F. Acá puedo poner ¿qué?
Dijimos que acá poníamos n menos 1. n menos 1 menos f, ¿no es Menos cierto? f. Para que o sea que acá, de entrada, la tengo n menos 1 menos f. Perfecto. Ahora bien, cuando este vale f, ¿cuánto tiene que valer este? Dijimos, igual que antes, f más 1. Ahora bien, ¿cuánto debe valer este cuando vale n menos 1 menos f? Acá. Si este es f, ¿cuánto vale? Esto es n menos 1 menos f. ¿Cuánto vale este? N menos f menos ¿cuánto? Menos 2. Menos No, 2. sí, menos 2. ¿No? Pensé que iba a estar mal. Sí, perfecto. N menos 1 menos 2 menos f. Probemos. A ver qué pasa. A ver si es verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está ordenada? Está ordenada. Muy bien. Las dos ordenadas. Ahora veamos si nos dan las dos desordenadas, porque si no, puede ser una farsa, que nos dé cualquier cosa. ¿Está desordenada? Está desordenada. Muy bien. Listo. Muy bien. Perfecto. Desordenada. ¿Sí? Vamos copiando. Y vamos poniendo acá. Perfecto. Bueno, y ahora ustedes me tienen que... ¿Por qué n menos 2 menos f? Por lo siguiente. Si esto es n menos 1 menos f, vamos a borrar acá. Esto es n, fíjate que n vale ¿cuánto en esta matriz? 3. Sería más 3 menos 1 menos 0. Nos da 2. Aplicamos la fórmula y listo. Ahora, si este es 2, cuando este vale 2, este tiene que valer 1. Cuando este vale 1, este tiene que valer 0. O sea que en realidad este es 1 menos que este. Entonces, si este es n menos 1 menos f, este es n menos 2 menos f. Es 1 menos que este. ¿Se entiende, Maxi, o no? Porque este es 1 menos que este. Y si este es 1 menos 1, este menos 1, este menos 2. 1 menos. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahora ustedes. Quiero que calculen y muestren el promedio de cada fila. O sea, printf el promedio de cada fila es tanto. Bien. ¿Cómo lo haríamos? Lo que ustedes me digan acá. El promedio de esta fila es tal, de esta fila es tal, de esta fila es tal. Y tantas filas como tenga la matriz. Y si tiene 3, calcular por 3. Si le cambio el n y son 10, de las 10. ¿Se entiende? Tomemos los 5 minutos a resolverlo. Ahora vamos, ¿cómo sería?
Yo quiero que salga así. Que diga fila 1 igual a, por ejemplo, no sé, 2.34. Después que me diga fila 2 igual a 3.43. Fila 3 igual a 4.56. Fila última igual a tanto punto tanto. Eso quiero que me digan. Y la última, es la fila n-1. ¿Se entiende? Poner un acumulador. Ahí Puedo contar. preguntar si la fila es igual a 0, sumar los valores con un acumulador. Bueno, ahora vámonos. Y escríbame el código ahí un poquito en el chat si quieren. Ok. La idea, no todo, la idea, o sea, pongan for, así nomás, for, pelado y la idea en general, el bosquejo de la idea. ¿Cómo sería? A ver. O escriban en la compu y copien y peguen acá el código, no hay problema. ¿Con 2 for o con uno solo? Como ustedes quieran, no hay ningún problema. Acá hace falta con 2 for acá, con uno solo no vamos a poder. No hace falta 2 for. Vamos a ir escribiendo acá. For f igual a 0, esto menor que n, f más. For c igual a 0, c menor que n, c más.
Ahí está hecho, ¿no? A ver, analícenlo, a ver quién me puede explicar lo que hice. Hizo una suma de valores y lo dividió por n y el valor ese lo guardo en P. ¿Y cuándo lo hago ese valor? ¿Cuándo calculo P? ¿Esto qué hace? Hago esto. Fíjense. Este for entra F y C. Entonces empieza a recorrer así, ¿no es cierto? Ah, empieza a ¿Está? recorrer por fila. Por Y fila. y ahí termina, sería. Bien, cuando termina la columna, que corto y paso, porque termina el for columna, arranca para acá la fila siguiente, ¿no? Vuelve para acá fila. Sí. Entonces, cuando cambia de columna, ¿qué hago yo? Calculo el promedio, muestro esa fila para que vuelva a otra fila. Pero pongo A en 0 porque arranca una fila nueva. Si no pongo A en 0, va a arrancar la fila nueva, pero se va a seguir acumulando A del valor anterior. ¿Entendiendo o no? Lo último no lo entendí. ¿Cuál? Lo último. Cuando cambia de columna. Cuando corta la fila, ¿qué sucedería, profe? O sea, ¿qué hace esto? Agarra, pone fila 0, acá, y empieza a recorrer las columnas, ¿o no? Hace este ciclo, hace esto nomás en el for. Sí, En el sería for 0, 3 hace 1, esto nomás. 2 columnas. O sea que Sí. suma este más este más este, Sí. ¿o no? Cuando llega a 3, sale del for y sigue por acá. O sea que for, este P va a tener la suma de estas 3 dividido en 3. Y muestro el promedio de esta fila. Yo creo que ya le entendí. O sea que puso Ahora, ¿qué hago? Pongo A en 0 porque esto vuelve y pasa para la fila de abajo. Y tengo que empezar a acumular de nuevo de 0. 1 más 6. Si no pongo de 0 acá, volvería con el mismo valor que ya tenía. O va a sea que seguir ya ha acumulando con lo que sacado. estaba antes. Claro. ¿Sí? Si yo esto no lo pongo, fíjense. ¿Ven que va como acumulando, va acumulativo? En cambio, si acá le pongo A igual a 0, totaliza valores, perdón. Individuales. Acá va así porque yo puse números más grandes, pero no hay correlación en el incremento. Entonces es clave esta acción. Si quieren, esperen que haga un diagrama de flujo y se los muestro. Profe, ahí preguntaron por qué el F más 1 en el printf. Ah, para que no salga, para que no diga así. Ahí les muestro. Claro, cuando la imprima no sea la misma fila. No, que no diga fila 0, porque la gente que... nosotros sabemos que el 0 es la fila primera, pero la gente que lee, una persona común y corriente dice la fila primera es la 1, no es la 0. ¿Por qué 0? Claro, Es claro. máscara, nada más. Si pongo eso va a decir fila 0, fila 1, fila 2, ¿entendés? Nada más. Es un tema netamente visual, no es un tema operativo.
Ya voy a mostrar cómo es el diagrama. Dame un segundo, se lo armo el diagrama y se lo muestro. El diagrama sería algo así. Ahí le voy a mostrar. Deben un segundo. Inicio. Bueno, hago los dos for porque por F, por C. F y C. Completo. Acá digo A igual a A más M FC. Ahí les muestro cómo sería. Fíjense. Tiene que prender la interna, se ve mejor. ¿Se ve? Parece que queda más claro así cuando lo ve el diagrama, ¿no? ¿No? Es decir que yo entro F a una fila, por ejemplo, la fila número 0. C va a ser este ciclo nada más. O sea, va a acumular toda la columna. Cuando termina de acumular es porque no hay más valores en la columna. Entonces, ¿qué hace? Calcula el promedio, muestra el promedio de esta fila, pone en 0 y vuelve y pasa a otra fila. Y empieza de nuevo a acumular todas las filas. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Perfecto. De 10. El diagrama de flujo es más visible ver cómo Bien, pasa eso. por eso hay que hacer también los diagramas de flujo. ¿Está bien? Bueno, estamos entonces. Por hoy creo que es demasiado. Les dejo de tarea 2 puntitos. Se lo escribo acá en el chat. Y yo les envío igualmente también este ejercicio que hicimos recién. Vamos a poner acá, vamos a agregarlo. Y lo pegamos. Y se los mando al archivito este que tiene todo separado como ejercicio de puntitos diferentes. Bien. Entonces, punto 1. Quiero ver el promedio por columnas. En vez de por filas, por columnas. 2. Quiero que me muestren el mayor de cada fila ejemplo, fila 1, el mayor, tal. Fila 2, tal. Fila 3, tal. ¿Se entiende? O sea, así como decimos el promedio de cada fila, quiero ver el mayor de cada fila. Punto número 3, el mayor de la diagonal secundaria. Punto número 4, el mayor de la
diagonal principal. Punto 5. No vieron todavía álgebra. Ahí nomás. Esos 4 puntitos. Profe, Háganlo. ¿Sí? yo tengo una pregunta. Si Dale. en un diagrama de flujo, es cortito. En un diagrama Sí, de flujo, si lo podría explicar cómo es el for anidado, o sea, cómo haría los vectores. El vector, perdón. ¿Cómo el vector? Son matrices esto. Perdón, sí, ¿cómo sería el for anidado? Sería en realidad. En diagrama de flujo. ¿Cómo funciona el foro anidado? Ajá, exactamente. Bueno, sí. Espérate que lo escribo y ya pongo la cámara. Déjame que lo dibuje primero. Inicio. La for F. Ahí va. Mira. Parece que prendo la linterna. Él funciona así. Yo arranco con F y C, ¿no es cierto? Acá vamos a poner, perdón, ya mostré lo que se imprime. Entonces, ¿cómo arranca esto? Arranca en este for y dice for n vale 2, for 0. Entonces, acá pone 0. Y dice 0 menor que 2, sí, entonces viene para acá. ¿Y qué dice? Acá arranca otro for y dice pone C en 0. ¿Es menor que 2? Sí, entonces imprime 0, 0. Pero estoy en este for ahora, ¿no? Se incrementa 1C. ¿Es menor que 2? ¿1? Sí. Entonces, vuelve a hacer el ciclo. Imprime 0, 1. Entonces ahora vuelve de nuevo para arriba. Incrementa, este vale 2. ¿Es menor que 2? No. Entonces ahí sale de este ciclo, viene para acá arriba y se incrementa ahora F. Y dice F que vale 1 ahora. ¿Es menor que 2? Sí. Entonces, ¿qué hace? Viene de nuevo para acá y este for arranca de nuevo. ¿En cuánto? ¿En 0? Ya vi. O sea que sí o sí tiene que terminar el segundo for, terminar todo un ciclo Claro. para que comience Queda acá recién dando el vueltas, queda dando primero. vueltas hasta que se cumpla esto. Cuando sale de acá, viene para acá y recién va este nuevo. Verifica Ah, acá y entra acá y hace todo de nuevo otra vez. Por eso que es anidado. perfecto. Ya está, se ¿Sí? entiende. ¿Claro? Sí, está Buenísimo. claro. ¿Alguna otra duda, chicos? Está clarísimo. Bueno, entonces dejo esa tarea. Cualquier cosa me pregunten, se quedan a hacerla antes. Si no, la clase que viene, antes de comenzar, vamos a resolver esto. Pero si alguno lo quiere hacer con tiempo y me lo quiere ir mandando, me lo manda, una foto, una pregunta, lo que ustedes quieran, y lo vamos resolviendo, ningún problema. ¿Está? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, perfecto. profe. Entonces, nos vemos la clase que viene. Antes de irse, por favor, pónganme que la asistencia. Y bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Que la pasen bien, que descansen. Cualquier duda, pregunta, no me manden WhatsApp, mail, lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. ¿Estamos? Bueno, profe. Listo, chicos, gracias. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Nos vemos.